Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida a este espacio que emitimos desde Bucaramanga todos los domingos a esta hora de la mañana. Hoy es 8 de marzo de 2026. En nuestro país, en Colombia, desde donde originamos este espacio, hoy es un día de elecciones. Estamos ah, iniciando una jornada electoral para el Congreso de la República. Así que hoy nuestro hermano Jorge Pinzón trae un tema que tiene algo de relación con lo que estamos viviendo en este día en Colombia. También hoy se celebra el Día de la Mujer. Un saludo fraternal, un saludo especial a todas las mujeres. Que el Señor les bendiga. Son parte importante de cada uno de nosotros. Para Dios son importantes, para cada uno de nosotros, los varones, para la humanidad, para la sociedad, en todo son muy importantes. Qué tristeza que veamos hoy día un poco de mujeres resentidas, tratando de poner en la cabeza de muchas de las nuevas generaciones un poco de ideas, muchas de ellas que van en contravía de lo que Dios quiere. Y si hay algo que sí es absolutamente cierto, absolutamente veraz, es que la mujer cumple un papel muy importante en el plan de Dios. De hecho, escogió una mujer predilecta, escogida por Dios para la encarnación de su amado Hijo. Dios lo hubiese podido haber hecho de otra forma sobrenatural, pero Dios quiso resaltar esta importante función, rol sitial de la mujer en medio del proceso de la vida y en medio de todo ese proceso de formación, y le encargó a su amado Hijo. Qué privilegio. Y felicitaciones a todas las mujeres. Que el Señor las bendiga y gracias a todas, absolutamente todas, por cumplir el rol que Dios les ha encomendado. Bien, queremos recordarles que este espacio se origina desde Bucaramanga cada domingo a esta hora de la mañana. Queremos recordarles también que tenemos como congregación algunas actividades en la semana que hacemos en la virtualidad. Estamos estudiando el libro de Éxodo todos los martes a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Les invitamos, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. El miércoles hay una reunión muy especial para las damas, un espacio maravilloso de comunión, de compañerismo, de edificación, y ese es a las 7 de la noche, el día miércoles a través de la plataforma Zoom. Y el día jueves a las 6:30 de la tarde tenemos también un espacio importante, especial para orar. Nos reunimos, expresamos nuestros motivos de oración, acciones de gracias, plegarias, peticiones especiales y juntos intercedemos los unos por los otros. Le invitamos a nuestra reunión los jueves a las 6:30 de la tarde y cada domingo, ya no por Zoom, sino por YouTube, en el canal Centro Bíblico Bucaramanga, aquí donde usted está en este momento, tenemos este espacio que llamamos un espacio familiar, un mensaje familiar dominical, donde tenemos como propósito llevar la preciosa palabra de Dios hasta cada uno de ustedes. También queremos invitarles a nuestros espacios de reunión, de comunión aquí en el área metropolitana de Bucaramanga y ahí donde usted está. Sabemos que hay muchas personas que nos ven desde diferentes lugares. Le animamos a que busque un lugar donde se predique fielmente la palabra de Dios, donde no haya doctrinas de hombres, sino que se predique la palabra de Dios. Y busque amistades entre creyentes, entre cristianos, para que usted pueda crecer espiritualmente. Decía que en el área metropolitana de Bucaramanga, como congregación, nos reunimos en el norte de Bucaramanga frente a la cancha de Esperanza 1. Allí hay
un edificio, un local que dice Centro Bíblico, también en el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, carrera 17, número 58191. Allí también hay un lugar marcado como Centro Bíblico, allí nos reunimos. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506. Nos encontramos ahí. Si está cerca de alguno de estos lugares, venga, acompáñenos, participe de la comunión unos con otros y reciba de la preciosa palabra de Dios. Todos invitados, todas invitadas a este tiempo. En cada uno de estos lugares hay un mensaje de la palabra de Dios en el salón principal, hay actividades para niños, tiempo precioso en el que usted puede acompañarnos. Bien, ahora queremos compartir con ustedes unos cánticos de inspiración cristiana y después de esto venimos con el mensaje de la palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Mi maldad me llevaba cautivo a una eterna y sin fin perdición. Mas ahora el Señor me ha librado del poder del pecado y del mal, y por eso ahora yo canto con el gozo que Cristo me da. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Cuando combatido por la adversidad, que haya perdido tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio, bendiciones
bendiciones cuantas quieres ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas quieres ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas quieres ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Damos gracias al Señor por estos cánticos que esperamos hayan sido de bendición para usted también. Ahora vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Insistimos mucho en que es importante que usted preste atención, que desconecte cualquier perturbación, cualquier distracción que tenga a su alrededor, se aísle, porque el Señor quiere hablarle. El Señor conoce su condición, conoce su situación, conoce lo que hay en su corazón, y Él quiere hablarle a través de su preciosa palabra, a través de la obra del Espíritu Santo en usted, a través del siervo que Él ha dispuesto para esta mañana, a nuestro hermano Jorge Pinzón. Tráigase un papel, una libretica y un lápiz o un lapicero para que tome nota. Y sobre todo, disponga de este tiempo con total concentración en lo que el Señor tiene para decirle. Damos la bienvenida a nuestro hermano Jorge Pinzón. Que el Señor le bendiga. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Acá desde Bucaramanga, qué gusto poder encontrarlos a todos ustedes esta mañana 8 de marzo. Vamos a cuadrar aquí una cosita y ya. Desde la bella ciudad de Bucaramanga. Muy buen día para todos. Todo Colombia hoy está a punto de elegir candidatos. Y bueno, algunos estamos aislados, tristes, como se ve Colombia triste y aislada, ¿verdad? Pero bueno, son elecciones, vote elecciones 2026, votamos al Congreso y se hace la consulta popular de 2026. En unos 2 mesecitos será por presidencia, ¿verdad? Y hay tantos y tantos candidatos y tantas opciones y casi todos promulgamos ir por el cambio. Y pues de una u otra manera el cambio es muy bueno. Yo por lo menos, como está ahí, dice, yo deseo el cambio, porque tanta corrupción y mal debe cambiar. Es hora que nuestro país cambie para bien. Es hora de mejorar y vivir en armonía. Y creo que no es solo mi concepto, es el de muchas personas que estamos aquí en la pantalla y obviamente algunos que no están, ¿verdad? Pero yo en medio de ese cambio que promulgamos, en medio de ese cambio que se ha hablado hace tantos años, me hago 3 preguntas. Primero, ¿qué cambio es el necesario? Si queremos cambiar, pero ¿qué cambio? Segundo, si habrá cambios que transformen las comunidades y el país. ¿Habrá cambios que transformen comunidades y país? Y tercero, ¿cómo tener un mejor país? Y eso es lo que quisiera que habláramos en esta mañana, ¿verdad? Sobre eso, porque obviamente vamos a elegir, pero la pregunta es, ¿cómo son tomadas esas decisiones? ¿Y quién tiene el poder? ¿Será que el poder lo tiene el que vota o el que es elegido? Y hay que hacer decisiones de corazón,
pero también con la mente. ¿Cómo equilibrar entre sentimientos y mente y cómo entender entre compromisos y futuro de nuestro país? Porque lo importante es eso, que cada decisión que yo tome impacte positivamente el futuro. Y acá en este momento estamos hablando del país, ¿no? Porque todos los días tomamos decisiones, todos los días de una otra manera elegimos, aún sin pensar o sin meditar en el futuro. Pero lo más importante no es la elección. Creo que lo más importante es el compromiso que asumimos cuando elegimos. Y yo estoy seguro que todos queremos el cambio. La pregunta es qué cambio queremos, ¿verdad? Porque ya es la hora del cambio. Permítame, oramos para que sea Dios quien tome control de nuestras vidas y nos haga entender la responsabilidad que tenemos y la importancia que tenemos no solo ante el país, no solo ante la sociedad, sino ante nuestras vidas de promulgar ese cambio, porque ya es hora del cambio. Amado Dios, Padre Santo, estamos ante ti, Señor. En esta mañana yo te agradezco por las personas que están escuchando este mensaje, las que lo escucharán después, y que todos entendamos que sí hay que hacer un cambio. Lo más importante es de dónde puede provenir ese cambio. Y eso es lo que quiero que a través de tu palabra podamos tocar en esta mañana, Señor. Cambios que impacten no solo nuestras vidas, nuestras familias, la sociedad, sino nuestro amado país, Señor. Porque creo que si hay un cambio que puede cambiar en verdad las cosas, Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas, pero también en nuestro país, Señor. Oramos para que tú seas hablándonos a través de este mensaje y tu Espíritu Santo sea llegando a nuestra mente y a nuestro corazón para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues si vamos a hablar de la hora del cambio, tenemos que entender que ese cambio es necesario, pero que si no se cambia, todo se repite y sigue igual, ¿verdad? Y si sigues igual, obviamente eres lo mismo, y así pasa en nuestro país. Si seguimos haciendo las mismas cosas y votando sin pensar, pues obviamente vamos a seguir igual. Por eso, si pensamos en la hora del cambio, quiero tratar un pasaje muy sencillo en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Y permítame, no lo voy a leer primero para que el tiempo no sea tan cruel conmigo ni con ustedes. Y lo vamos leyendo versículo por versículo y lo vamos explicando. Entonces, si miramos el versículo 17, la primera parte, Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, pero yo creo que el Señor a través de este mensaje quiere hablar a nuestros corazones. Y Pablo dice algo muy sencillo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que yo no andéis como los otros gentiles. Pablo está escribiendo la carta y dice algo sencillo. Les quiero comunicar y requiero en el Señor, o sea, pido al Señor que obre en sus vidas. Y hace una pequeña invitación, hace una pequeña norma. Hay que cambiar. Pero el cambio es que ya no andéis como los otros gentiles. Él está hablando que hay creyentes y hay gentiles, y que el creyente no puede andar como los otros gentiles, ¿verdad? Aunque muchos de esa iglesia habían sido gentiles, pero habían llegado a los pies de Cristo. Así como tal vez tú y yo hemos llegado a los pies de Cristo cuando antes éramos inconversos, ¿verdad? Y es un mensaje muy sencillo. Tiene que haber un cambio. Pero ¿dónde está el cambio? Y aquí es lo que él quiere decir. Dice que el cambio implica ya no seguir haciendo lo mismo que hace la gente. Seguir como los otros gentiles. Alguien decía, ¿para dónde va Vicente? Va la gente. Y estamos en una época de gran contagio. Pero no estoy hablando de virus, no estoy hablando de bacterias. Estoy hablando de que hay un contagio de conductas. Cada uno quiere cambiar y nos hemos vuelto más en la corrupción, en la mentira, en el engaño. Estamos viviendo más en la oscuridad que en la luz. Y como todo mundo va para allá, a veces incluso los clientes queremos ir yendo de para allá. Y cuando miramos nuestro país, cuando miramos el mundo, nos damos cuenta cómo la gente se ha apartado del amor entre entre personas de una comunidad, y cada quien quiere buscar en lo suyo y vivir por lo suyo, depender de lo suyo. Y obviamente si has escuchado noticias en los últimos días, te das cuenta cómo el egoísmo, el orgullo, ha querido tocar todas las esferas de la sociedad. Y ha habido muertes, ha habido secuestros, ha habido corrupción, ha habido tanta cosa, porque cada quien busca lo suyo. Pero el mensaje para esta mañana, querido hermano y amigo, es que hay que hacer un cambio. Y ese cambio es que no podemos seguir haciendo lo que hace la gente.
tenemos que asumir un compromiso porque ya es hora del cambio. Y el texto nos va a decir qué cambios hay que hacer. Lo importante es, ya no andemos como andan los demás, no sigamos conduciéndonos como están los otros, ¿verdad? Entonces, el versículo 17, la segunda parte, hasta el 19, nos va a decir de cómo es ese cambio, qué cambio hay que hacer, cómo andan los gentiles. Dice, esos gentiles andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y como son ignorantes, como no tienen entendimiento, como tienen duro el corazón, pues han perdido toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, ustedes entenderán que este carta se escribió, digamos que hace 2000 años, ¿verdad? Y hace 2000 años Dios ya no estaba diciendo qué iba a pasar en nuestro momento, porque cuando yo leo esto, estoy mirando lo que sucede a mi alrededor. Personas que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? Personas que tienen el entendimiento oscuro. Si leemos 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo, ¿verdad? Personas que andan con una mente vana. Lo importante es el hoy, mañana quién sabe. Que tienen el entendimiento oscuro, ¿no? La gente no entiende lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque están ajenos de la vida de Dios. Ahí está el gran problema. Hay gente que está ajena de la vida de Dios, como dice el Salmo 14:1, dice el necio en corazón no hay Dios, se han corrompido. Cada quien busca lo suyo. Y ahí está el gran problema, ¿verdad? Que es necio en su corazón, el necio es el que no tiene a Dios en su corazón. Por eso el texto nos habla de que esa luz del Evangelio no resplandece. Y como no resplandece, entonces anda en la vanidad de su mente, tiene el entendimiento oscurecido. ¿Y por qué? Porque están ajenos a la vida de Dios. Y obviamente, como están ajenos a la vida de Dios, son ignorantes. Y lo grave es que no conocen la verdad, están confusos. Y cuando yo miro gran parte de la sociedad que está a mi alrededor, eso es lo que yo veo. No solo que andan en la vanidad, no solo que no tienen entendimiento, sino que no conocen la verdad. Y obviamente la verdad es el Evangelio. Y se habla tanta mentira, y no solo se habla. Uno coge hoy, no sé, el celular, a veces hasta el noticiero, y escucha un poco de noticias, y muchas de las noticias no son la verdad, porque la gente no busca la verdad, la gente busca es el amarillismo y sentirse contento, ¿verdad? ¿Y eso es por qué? Porque tienen duro el corazón. Y el corazón está duro por el mal, han perdido la sensibilidad. Y al ser insensibles, al no tener ese afecto, al no tener ese amor, pues nos volvemos así. Entonces, si ustedes me lo permiten, el texto nos está hablando de esto, digo, y requiero el Señor que ya no andéis como los gentiles, como los otros gentiles, ¿verdad? ¿Cómo andan ellos? En la vanidad de la mente, con el entendimiento oscuro, ajenos a la vida de Dios, obviamente son ignorantes porque no conocen la verdad y tienen duro el corazón. Obviamente ese corazón está endurecido por el mal, por todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque han perdido toda sensibilidad y se volvieron insensibles. Me parece que es un panorama muy conocido. Y no estoy hablando de Bucaramanga, de Santander, de Colombia. Creo que en el mundo estamos en este momento de esa manera. Ahora, si es hora del cambio, eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Y por eso el gran problema es que estas vidas están separadas de Dios. Están separadas de Dios, ¿verdad? Están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, queridos amigos y hermanos, el gran problema del mundo es que las vidas están separadas de Dios. Y al estar separados de Dios, nos hemos vuelto insensibles, duros de corazón, ¿verdad? No tenemos entendimiento y andamos en la vanidad de la mente, no tenemos un proyecto futuro, nadie piensa en la eternidad, sino, bueno, vivamos hoy, mañana miraremos qué sucede. Pero esto debe cambiar. Y si eso era el cambio, entonces miramos el versículo 20 y cómo se inicia el cambio. Ahí está lo importante, cómo iniciar el cambio. El versículo 20 nos dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Luego el texto nos dice que hay que hacer un cambio. Unos andan así, con entendimiento entenebrecido, insensibles, duros de corazón, no conocen la verdad. Pero el verdadero cambio empieza en ese más.
vosotros. O sea, lo opuesto. Hay unos caminando así, dejémoslos que caminen así. Pero tú y yo podemos cambiar el mundo. Ya es hora del cambio. Tú y yo podemos cambiar nuestras vidas y podemos contagiar a otras personas para que cambien sus vidas, ¿verdad? ¿Y cómo se puede hacer? Aprendiendo de Cristo. Segundo, debemos de escuchar a Cristo. Tercero, debemos de permitir que Jesús nos enseñe. El texto dice, has aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Y obviamente que lo importante es cómo conocer no solo a Jesús, sino la verdad que está en Jesús. Debemos de escuchar con intención para aprender. Tú estás aquí esta mañana y te doy muchas gracias por estar acá y por estar escuchándome. La gran pregunta que yo me hago y que quiero que te hagas en esta mañana es, ¿basta solo con escuchar? Tal vez en este momento tengas el celular ahí en la mano también, mirando otras cosas, o tal vez la televisión esté ya prendida, o tal vez estés tratando de desayunar, y eso no está mal. Lo que está mal es si estás escuchando para aprender. Y la palabra aprender quiere decir transformar mi mente y mi pensamiento en conductas. Es decir, la palabra de Dios no solo para oírla, sino para aprenderla. Y la forma de aprenderla es actuando en ella, ¿verdad? Y la única forma en que nuestras vidas van a ser cambiadas nacen de conocer la verdad. Y obviamente entendemos que esa verdad es la palabra de Dios. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Mire, mire lo lindo. Hay alguien que nos salvó, ¿verdad? Y esa palabra salvación es acá, alguien que nos reconcilió, alguien que pagó el precio por nosotros. No es solo que somos salvos, no, es lo que hizo ese Salvador, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere esa persona, ese ser, Jesús, que murió en la cruz por nosotros? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, sean reconciliados, sean redimidos y vengan al conocimiento de la verdad. Querido amigo, querido hermano, qué importante es conocer la verdad. Y más en este mundo donde nos dejamos de llevar por tanta mentira, por tanto engaño. Cada rato escuchamos noticias y esas noticias nos dan escalofrío. Pero muchas son mentiras. ¿Por qué no conocer la verdad? Y la verdad, obviamente, esta es en la palabra de Dios. Vidas relacionadas con Dios a través de la palabra de Dios. Y conociendo la verdad, ¿por qué? ¿Cuál es la verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Si algo tenemos que conocer como seres humanos, como colombianos, es quién es Jesús. Y Jesús es el Dios que se hizo carne y que vino a pagar en la cruz por tus pecados y por los míos. Y ese Jesús es el único medio para llegar a Dios, no hay más. La verdad es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que si queremos ir a Dios, tenemos que relacionarnos con Jesús, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella es vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dice en Juan 5:39. Es que bueno, cuando vamos a las escrituras, cuando aprendemos de las escrituras, pero practicamos eso que estamos aprendiendo allí y nos relacionamos con Dios. El cambio solo viene cuando tú y yo nos relacionamos con Dios. Separados de Dios, nada podemos hacer. Y si nuestras mentes siguen nulas, nubladas, oscuras y sin entendimiento, pues nuestras conductas van a ser igual así. Que hay que cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Y eso solo lo hace Dios en nosotros. Es por gracia, es por su misericordia. No es que lo merezcamos. Pero si yo inicio el cambio, tengo que vivir en el cambio. Entonces ese cambio implica, dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esto es lo importante. Yo conozco la verdad, escucho de Jesús, aprendo de Jesús, y entonces cuando yo conozco esa verdad y me empiezo a relacionar con Dios a través de Jesucristo, pues me despojo de lo viejo. Sí, tengo que cambiar mi conducta, mis pasos, mi vida. Pero para eso tengo que despojarme. Esa conducta que yo vivía está en el pasado, queda en la vana manera de vivir del pasado, ¿verdad? Pero 2 Corintios 5, 17 dice, todas las cosas viejas pasaron. Es importante entender que lo primero que tenemos que hacer es despojarnos del viejo hombre. Ese hombre carnal que tira a buscar las pasiones, el mal, que es controlado por la carne. Ahora, ¿qué hay en ese viejo hombre? Dos cosas. Uno,
está lleno de vicios. Claro, hay muchas cosas que hacíamos en el pasado y que a veces las tomábamos hasta por bien, ¿verdad? Mentíamos, engañábamos, pero eso debe quedar en el pasado, debemos despojarnos de ese viejo hombre, debemos de cambiar esos vicios por conductas que agraden a Dios, porque ¿sabes qué? Está basado en el deseo engañoso de la carne. Ahí está el problema. Y yo no puedo aprender el cambio, vivir el cambio, si no me despojo de lo viejo. Obviamente al despojarme de lo viejo, dejo allá los deseos engañosos de mi carne, de mi mente, todos esos vicios que antes hacía y lo que hago es cambiar mi vida. Porque no se puede cambiar si se sigue en lo viejo. Si yo sigo haciendo lo mismo, ¿qué cambio voy a experimentar? ¿Verdad? Entonces, querido amigo y querido hermano, el cambio está en llegar a Dios a través de Jesús. Y tenemos que vivir el cambio primero despojándonos de lo viejo. Versículo 23 dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Obviamente, si yo me despojo de lo viejo, tengo que renovarme de lo nuevo. Pero esa renovación es espiritual, espiritual. ¿Y dónde está ese cambio espiritual? En nuestra mente. El problema es espiritual, pero es de lo que mi vida hace, de conductas. Pero para cambiar las conductas, tengo que cambiar el pensamiento, tengo que cambiar la mente, tengo que tener entendimiento de lo que debo hacer y no debo hacer, ¿verdad? El gran problema de esos otros gentiles es que andaban en la vanidad de la mente, tenían el entendimiento oscurecido, estaban ajenos de la vida de Dios, eran ignorantes, tenían duro el corazón y eran insensibles. Eso era antes, ¿verdad? Pero nuestras vidas cambian. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahí está el cambio. El cambio, ¿cómo es? Que yo cambie mi vida pasada, que estaba llena de deseos engañosos y llena de vicios, y empiece a presentarme ante Dios. ¿Cómo lo hago? En sacrificio vivo. Es ahorita. No es cuando yo me muera, voy a servir. No, después de la muerte ya no hay cómo hacerlo, ¿verdad? Dios es el culto racional. El culto racional no es ir a la iglesia todos los días o escuchar un mensaje por internet. El culto racional es presentarme ante Dios. Señor, aquí estoy. Señor, escudriña mi corazón. Señor, mírame. Señor, ayúdame a cambiar. Por eso dice después, no os conforméis a este siglo. No podemos ir conforme a todo lo que estamos viviendo en este mundo. Tanta corrupción, tanta maldad. Porque es hora del cambio. El cambio empieza de nosotros, de ti y de mí. No conformarnos a este siglo, sino más bien transformados, hacer un cambio. Esa palabra transformarse es como metamorfosis, es un cambio de renacuajo a una ranita, ¿verdad? Es de nosotros que somos seres carnales, gobernados por la carne y por Satanás mismo, y llegar a cambiar nuestra vida de tal forma que agrademos a Dios. Nos presentamos a Dios en sacrificio vivo y transformamos por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. El problema de los gentiles es que tienen entendimiento oscurecido. El creyente debe tener luz y claridad en su entendimiento. Y cuando yo tengo entendimiento claro, puedo comprobar que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Y como la voluntad de Dios es así, agradable, buena y perfecta, yo empiezo a cambiar como Él desea que yo cambie. Pero la pelea primero está en nuestra mente. Por eso debemos renovar esos pensamientos y los renovamos a través de la palabra de Dios, que es la luz que rompe la oscuridad. Entonces ya nuestra mente no es oscura, tenemos entendimiento de la palabra de Dios y vamos a Dios a través de Jesucristo. O sea, ya no estamos ajenos a la vida de Dios, sino estamos comprometidos con Dios. Dejamos la ignorancia, ¿verdad? Y nuestro corazón se va a ablandar, porque Dios es amor. Y Dios en nosotros nos da el amor y nos hace amar a otros. Y ya no somos insensibles, somos sensibles por lo que pasa en nuestras comunidades, en nuestra familia, con nuestros hijos y con otros, ¿verdad? Versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y vanidad y santidad de la verdad. Viviendo el cambio implica un cambio de pensamiento, pero también un cambio de conductas. Implica una conducta adecuada. Somos nuevas criaturas, somos creados por Dios, somos hechos para vivir la verdad. Ahí está. Conocemos la verdad para vivir en la verdad. ¿Verdad? Las conductas son cambiadas cuando cambiamos los pensamientos. Pero ahí está la lucha primero en la mente, en nuestro corazón. Por eso Dios nos permite ser sellados con el Espíritu Santo,
¿verdad? Para que Él empiece a transformar nuestras vidas, para que nosotros cedamos el control a Él, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandece la luz. En el principio creó Dios la luz y esa luz rompió las tinieblas, ¿verdad? Pero ese mismo creador que hizo todo, es el que resplandece en nuestros corazones. Ahí está la esencia. Dios obra y da luz a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que entendamos y conozcamos la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Qué lindo este texto, ¿me entiendes? El verdadero cambio está cuando cambia nuestro corazón. Y nuestro corazón cambia cuando cambia nuestra mente. Porque es Dios quien toma control. Es Dios quien da luz a nuestra mente y nuestro corazón para salir de esa oscuridad. Y al salir de esa oscuridad, nuestros pensamientos son cambiados y nuestras vidas son transformadas. Es el amor de Dios el que llega a nuestras vidas y nos permite amar al otro. Amar al otro. Versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, cambia nuestras conductas y empezamos a cambiar de tal manera que cambia nuestra comunicación de tres formas. Desechamos la mentira, dejamos de ser pinochos, ¿verdad? ¿Y para qué desechamos la mentira? Para hablar de verdad. Como seres humanos, como creyentes, no hay nada más lindo que hablar la verdad, porque somos llamados a hablar la verdad. Pero repito, si yo cojo mi celular en este momento y escucho 15 mensajes que me han mandado hoy, ¿cuántos de ellos serán verdad? Yo creo que menos del 10%. Y hay una cantidad de mentiras, y más en estos días. En estos días hay mentiras que llegan por toda la verdad, pero es la esencia de la vida, el mentir y el engañar. Pero Dios quiere transformar nuestras vidas y la hora del cambio implica en que al conocer a Jesús, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, pero también cambia nuestra comunicación. ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos miembros los unos de los otros. Porque estamos para unirnos, para amarnos, para edificarnos, no individualmente, sino unidos. Somos equipos que cambiamos. Y por eso el verdadero cambio está cuando cambian personas y cambia las personas del lado, cambia la sociedad. Segunda Timoteo 2:4 dice que la verdadera esencia del cambio es que conozcan la verdad. Y cuando se conoce la verdad que es la palabra de Dios y conocemos que Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados y que Jesús quiere transformar nuestras vidas y que es el único camino para llegar a Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces suceden cosas, cambia nuestra comunicación, pero también cambia nuestro temperamento. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni el lugar al diablo. Sabiendo que podemos perder el control a veces. Alguien me pisa, alguien me grita, alguien me echa agua. Ah, y bueno, hay cosas que pasan que nos sacan el ánimo, ¿verdad? Los estudios científicos dicen que el manejo de las emociones debe durar entre 8 y 10 minutos. Si yo no manejo las emociones en 10 minutos, eso va a aumentar el cortisol y el cortisol es lo que produce enfermedades inflamatorias. De hecho, la mayoría de estudios están hablando de que todas las enfermedades que estamos viendo hoy crónicas no es más sino un estrés prolongado causado por ese cortisol alto. ¿Y por qué se sube el cortisol? Porque permitimos que la ira siga prolongada, que el rencor siga prolongado, que la amargura siga prolongada. Mire, el mejor remedio en la vida para mejorar la inflamación corporal tiene que ver con perdonar, dejar la ira. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Tenemos que ponerle un punto para no pasar a pecar por la ira, a sentir resentimiento, a sentir amargura, a sentir ira, a gritar al otro, ¿verdad? Y no debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Es decir, la Biblia dice que el enojo, ese cambio de emociones, no debe durar más de 12 horas, ¿verdad? Pero lo otro que dice es que no debemos dejar lugar al diablo, es decir, no debemos de exasperarnos de tal manera que agredamos a otra persona. La ira puede suceder, claro, pero ser controlada en el tiempo y en la calidad y capacidad de la ira. Que no sea el diablo que tome control de tu vida, sino que tú puedes controlar la ira, es lo que está diciendo. Cambia nuestra comunicación, pero también cambia nuestras emociones. ¿Y cómo comprobamos el cambio? Pues también por medio del versículo 28 que dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Está diciendo que hay que pensar en las necesidades del otro.
El texto es claro, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Es decir, en vez de hurtar, trabaje, no importa que sea 1 de mayo, hay que trabajar. Pero ¿para qué trabaja uno? Yo siempre pensaba que yo trabajaba para proveer para mis necesidades, las de mi familia, pero no. Ahí dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, yo hago mis labores, yo hago mi trabajo, ¿verdad? Ese trabajo es bueno, no robo. Y tiene un gran propósito. Y el propósito es compartir con el necesitado. Y entonces, en mi sabiduría humana, yo preguntaría, ¿y entonces yo? O sea, yo trabajo para los demás, ¿y quién trabaja para mí? Dios se encarga de tus necesidades. Cuando tú quieres servir al Señor, cuando tu corazón es cambiado, tus pensamientos son cambiados, tu comunicación es cambiada, controlas las emociones y ves las necesidades de otro, Dios ve las tuyas. Y Dios obra en medio de esas necesidades. Pero la comunicación también tiene que ser cambiada otra vez. No solo no mentir y decir la verdad, sino es cómo edificar a través de una sana comunicación, ¿verdad? Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El texto está diciendo algo muy sencillo, ¿verdad? Dice, no diga ninguna palabra corrompida. Una palabra corrompida es algo que dañe, que afecte al otro. Una ofensa, un engaño, una grosería. ¿Por qué decir eso? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y debería ser incluso de nuestra mente. Pero a veces podemos pensar en decirle algo a alguien, pero tenemos que controlarnos para que ninguna palabra salga de nuestra boca. Entonces, ¿qué debe salir de nuestra boca? Dice 3 cosas, ¿verdad? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Es decir, la comunicación que yo tengo con los demás, no importa que me agredan, no importa que me hayan hecho mal, que me hayan hecho daño, yo ya no me airo, dejo el resentimiento, dejo la amargura y hablo cosas buenas, cosas que sean bondadosas con la otra persona. Segundo, cosas que la edifiquen. Mire, hay tantas palabras que destruyen la vida de las personas y hay tantas personas destruidas por las palabras que otros nos dicen, ¿verdad? Pero la idea de la comunicación es edificar la vida de otro. Mire, a veces nuestra vida, o nuestro enfoque es como un túnel, donde solo nos centramos en lo negativo de las personas. ¿Qué tal que nuestras vidas cambien y en vez de ver lo negativo de las personas, empecemos a ver lo positivo de las personas? Y si yo veo algo positivo en una persona, puedo decirle, mire, fulanito, a usted me fascina su forma de actuar de esta manera. Hombre, lo felicito por su capacidad que tiene de esto. Hay que edificar a las personas. Pero para edificar nos toca buscar lo bueno de las personas y cambiar ese pensamiento, comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y quitar de nuestra mente todas esas maldades que hay. Porque es que a veces no vemos en el otro lo que es él, sino lo vemos lo que hay en nuestra mente. Y tal vez a veces vemos nuestros errores y los vemos en el otro y eso es lo que le exaltamos a él. Y nuestras palabras tienen que ser con bondad, que edifiquen a otros y con gracia. Es decir, yo no debo darle a la gente lo que se merece, sino lo que Dios quiere que yo le dé a otro. Un mensaje de paz, de amor, de edificación, de tranquilidad. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Busque la santidad. Mire, ¿qué es lo que entristece al Espíritu Santo? Pues el pecado. Eso es lo que tenemos que dejar, ¿verdad? En Efesios, capítulo 1, versículo 12 dice, a fin de que seamos como creyentes, cuando hemos cambiado, y la forma de comprobar el cambio es que seamos para alabanza de su gloria. Que la gente cuando nos vea diga, mire lo que hace Dios en la vida de las personas. Porque yo adoro a Dios por lo que es, pero lo alabo por lo que hace. Y si la gente ve el cambio en mi vida, vamos a alabar a Dios, ¿verdad? Dice nosotros que primeramente esperamos en Cristo. La idea es que nosotros, los que creemos en Cristo, seamos los primeros en alabar a Dios. Y ojalá nuestras vidas sean diariamente y continuamente alabanza al Señor, ¿verdad? Porque esperamos en Cristo. Ahora, versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de esta salvación, somos salvos porque el poder está en la palabra de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabes que es el Espíritu Santo el que convence de justicia y pecado? Es el evangelio,
el que tiene el poder para transformar nuestras vidas, y por eso dice que ese es el evangelio de nuestra salvación. Por eso hay que conocer la verdad, y conociendo la verdad, conocemos a Jesús, y conociendo a Jesús y creyendo en Él, es que tenemos la esperanza, ¿verdad? Y habiendo creído, hay que creer en Él, y luego somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para el avance de su gloria. Querido amigo, el texto lo que está diciendo es que somos llamados para conocer la verdad, pero la verdad solo está en el Evangelio. Hay que escuchar el Evangelio, ¿verdad? Se puede escuchar como ahorita por internet, tal vez puedas ir a una iglesia donde se hable en verdad la palabra de Dios. Te invitamos a la mayoría de iglesias que hay en Colombia, donde se expande eso. Acá en Bucaramanga nos reunimos en Lagos, en La Esperanza y en la 17. Ah, te invitamos a esas reuniones, pero en cada ciudad de Colombia hay partes donde comunicamos esa verdad. Y al compartir esa verdad, ese evangelio de la salvación, si tú crees en él, Dios te sella con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la promesa de que algún día, cuando Él venga, nos llevará. O simplemente al morir, tendremos esa vida que Dios nos ofrece, la nueva vida en Cristo, que es lo que se llama la salvación. Y versículo 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabes que por último comprobamos el cambio persistiendo en el cambio? O sea, no es que hacemos un cambio por 2 días, por 3 días, por 5 días. No, 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 no. Ese cambio implica despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el nuevo hombre y sacar de nosotros muchas cosas. Por eso dice el texto, quítense de nosotros todas esas cosas que están en el viejo hombre, ¿verdad? Es quitar. Y la palabra quitar es dejar de tener. Eso es quitar, dejar de tener. Es decir, yo no puedo volver a tener en mi vida ni amargura, ni enojo, ni gritería, ni maledicencia, ni malicia. Amargura en ese sentido, que indispone mi vida contra los demás. Enojo es obviamente enojarme con otras personas, gritarlas de mala manera. Maledicencia son cosas malas que yo digo. Y malicia es que a veces mis pensamientos me da por decirle voy a hacer zancadilla a fulanito, ¿verdad? Eso de quitarse nuestras vidas. Somos llamados para alumbrar a otros. Somos cartas leídas y conocidas por todos. Y nuestras vidas deben cambiar en nuestros hábitos, en nuestra comunicación, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Pero también nuestra vida debe salir de todo eso, ¿verdad? Y luego dice versículo 32, antes sed benignos. Si hemos creído en el amor de Dios, si tenemos intimidad con ese Dios de amor, ese amor llega a nuestras vidas y empezamos a amar a otros, ¿verdad? Por eso dice, antes sed, en vez de tener amargura, enojo, gritería, maledicencia y malicia, seamos benignos. Benignos es hacer cosas buenas. Ya dijimos que hablamos cosas bondadosas, cosas buenas. Pero no es solo hablar, sino ser, ¿verdad? Debemos ser misericordiosos y la palabra misericordiosa es como el corazón mío se mueve ante la necesidad de otro. Miseria y cardios. El corazón mío se mueve ante la miseria de otro. Es decir, yo veo las necesidades de otros. El gran problema que tenemos en el mundo, y por eso no hemos cambiado, es porque cada uno mira sus necesidades y busca cómo conseguir las cosas para él. El egoísmo, la envidia, el orgullo, donde yo quiero para mí, para mí, para mí, para mí. Y por eso es que estamos como estamos, ¿verdad? Pero qué lindo cuando somos benignos, cuando nuestro corazón se mueve a las necesidades de otros y nos perdonamos unos a otros porque reconocemos que no somos perfectos. Y si yo no soy perfecto, ¿por qué mi esposa, mis hijos, mis vecinos, mi familia, sí tiene que ser perfecta? Entonces nos perdonamos, ¿verdad? Y obviamente entendemos que Dios nos perdonó. Y si Dios nos perdonó a través de Jesucristo, ¿por qué no perdonar a otros? ¿Sabes que Cristo nos perdonó porque cargó el acta de decretos que haya contra nosotros y la puso allí en la cruz? Ahí nos lavó del pecado, ahí nos perdonó, pagó el precio por nosotros. Eso es amor. Ahora, en el amor de Dios a través de Jesús, tú y yo debemos de amar a los demás, a los que nos rodeen. Debemos de persistir en ese cambio porque ese amor es lo que necesitamos en este mundo. Si cada día nos amáramos más nosotros, sería mejor.
Y yo me hago una pregunta con todas estas cosas que han surgido últimamente, este movimiento de los ferians. Yo creo que muchos de estos muchachos están buscando amor y como no lo han encontrado en sus familias, porque somos duros, porque somos criticones, porque queremos que hagan lo de nosotros, pues entonces ven alrededor y dicen, mire, la gente busca más los perritos, la gente busca más los gaticos. Entonces yo voy a buscar amor y si la forma de buscar amor es haciéndome perro, haciéndome gato, pues lo voy a hacer. Yo creo, es un pensamiento mío, no sé si alguien lo comparta, que el gran problema que hay en el mundo es que nos falta amor. Nos falta amarnos los unos por los otros. Pero ese amor solo viene de Dios. Y cuando tú crees en el amor de Dios, cuando tú empiezas a cambiar, te despojas de todo eso malo que había antes, te despojas del engaño, de esos vicios, y empieza a cambiar tus emociones, tus pensamientos, tu enojo, tu comunicación, tu vida misma, y empiezas a amar a los demás. Eso es lo que cambia países, ¿verdad? Yo creo que ya es la hora del cambio. Y ese cambio se da, como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, el cambio se da es por estar en Cristo. El cambio no sea por elegir a alguien, por votar a alguien, por hacerse un lavado con hierbas. No, 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 no. El cambio no está por comprar por Temu alguna ducha y nada de eso. No, el cambio solo es posible cuando vayamos a Cristo, cuando confiemos en Él, cuando creamos en la obra regeneradora de Cristo en la cruz. Y al creer yo en ese Cristo y en la obra de Cristo a favor mío, entonces eso me hace una nueva criatura. Y la confirmación de que soy nueva criatura es que todas las cosas viejas que estaban en el hombre vicioso y engañoso quedaron atrás. Y toda mi vida es hecha nueva, mi comunicación, mis emociones, mis actuares, mis acciones y el amor hacia las otras personas. Ya es hora del cambio. Y yo creo que Colombia puede cambiar, pero Colombia no va a cambiar en una urna. Colombia cambia cuando miremos a Jesús, cuando miremos la obra redentora de Jesús. Y ese amor de Jesús llega a nuestras vidas. Y ese amor en nuestras vidas es lo que nos va a permitir estar unidos, ah, viendo las necesidades del uno y del otro, supliendo esas necesidades. Y ese amor de Jesús en tu vida y en la mía, cuando lo ponemos a compartir en otras comunidades, es lo que cambia el país, es lo que cambia el mundo. Somos llamados a confiar en el amor pleno de Jesús y a amarnos los unos a los otros. Queridos amigos, queridos hermanos, solo viendo a Jesús, conociéndolo como el Señor de nuestras vidas, cediendo el control de nuestra vida a Él, es que nuestro país tendrá un cambio verdadero. Repito, el cambio no viene en las urnas, el cambio se dio en la cruz. Por eso, si pensamos en el cambio, tenemos que relacionarnos con Dios por medio de Jesús. Tenemos que aprender de Él y conocer la verdad, que es el Evangelio, despojándonos de lo viejo, renovarnos el espíritu por la palabra de Dios. Démosle más tiempo a la palabra de Dios que a la televisión, que al WhatsApp, que a los celulares. Vivamos de acuerdo a esa voluntad de Dios. No es solo conocer la verdad, sino practicar la verdad. Y eso es lo que nos permite vivir el cambio, ¿verdad? Hablando de verdad y acerca de la verdad. Tengamos control de nuestras emociones. No menospreciemos las necesidades de los otros, sino pensemos en cómo suplir esas necesidades de los demás y probamos una sana comunicación. Palabras buenas que edifiquen y que den gracia a los demás. Y busquemos la santidad, porque si Dios es santo, quiere que nosotros también seamos santos. Queridos hermanos, a veces Dios no cambia las circunstancias, porque Él está usando las circunstancias para cambiarnos a ti. Y yo creo que lo que estamos viviendo en el mundo y en Colombia es simplemente una forma de mirar que Él quiere cambiar nuestras vidas, quiere cambiar tu vida y la mía. Pero eso solo es posible cuando creas en Jesús, cuando entregues tu vida a Él y seas transformada por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque en este día hay elecciones, Señor. Oramos para que nos dé sabiduría por qué candidatos tomar la mejor decisión. Ojalá sean personas que no estén en la oscuridad ni con el entendimiento entenebrecido y mucho menos ajenos a tu vida, Señor. Pero más que eso, es que cada uno de nosotros asuma un compromiso de ver las necesidades de los otros,
de poder comunicarnos con ellos usando palabras que les edifiquen sus vidas, donde haya misericordia en esas palabras y donde haya gracia en esas palabras. Que hablemos la verdad y que calmemos nuestras emociones, que nos despojemos del enojo, de la amargura, de la ira, del resentimiento. Pero ante todo, Señor, que seamos transformados por el poder del Evangelio y del Espíritu Santo. Que renovemos nuestra mente y nuestros corazones para sentir el amor tuyo y crecer en ese amor, porque el amor solo proviene de ti. Y que en ese amor cambiemos las comunidades, cambiemos nuestro país, Señor. Oro para que tú seas quien tome control de nuestras vidas y de nuestro país. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Gracias al Señor por este tiempo, por su palabra. Y es nuestra oración que el Señor bendiga su vida a través de su palabra. Gracias por llegar hasta el final de este espacio. Gracias a quienes se toman el tiempo para compartir este espacio con otros. Gracias por quienes oran, por quienes hacemos este espacio que llevamos ya más de 5 años produciendo sin interrupción. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. Que el Señor les bendiga. Que tenga un resto de domingo muy feliz. Una semana rodeada de las abundantes bendiciones del Señor. Y la invitación es a que oremos los unos por los otros. Bendiciones para todos. Chao, chao.